¿Alguna vez sentiste que tu historia comenzó en medio de un error que no fue tuyo? ¿Alguna vez cargaste con las consecuencias de decisiones tomadas por otros, sintiéndote desplazado, olvidado o fuera del lugar que creías tuyo? La historia del personaje bíblico, Ismael, es la historia de alguien que nació en medio de la tensión, creció entre conflictos y fue enviado al desierto cuando aún era joven. Es la historia de un hijo que experimentó el dolor del rechazo, la incertidumbre del abandono y el silencio de la arena ardiente. Pero también es la historia del Dios que oye, porque cuando todo parecía perdido, cuando el agua se acabó y el llanto fue lo único que quedó, el cielo respondió. Ismael nos recuerda que incluso si tu comienzo fue difícil, incluso si tu camino no fue el que imaginabas, Dios no es indiferente a tu clamor. En el desierto más árido, Él escucha. Y cuando Él oye, la historia no termina en dolor, sino en propósito. Antes de comenzar esta historia tan profunda, quiero invitarte a hacer algo muy especial. Si este contenido te ayuda a comprender mejor la Biblia y fortalece tu fe, suscríbete ahora mismo al canal. Con ese simple gesto estarás apoyando este proyecto y ayudando a que más personas encuentren este mensaje. Y quiero pedirte algo más. Déjame un comentario escribiendo: Dios oye mi clamor en el desierto. Al hacerlo, no solo estarás participando activamente, sino que también estarás ayudando al algoritmo a mostrar este video a otras personas que hoy necesitan esperanza. Tu comentario, tu suscripción y tu apoyo pueden ser el puente para que alguien más descubra que no está solo. 1. La promesa a Abraham y el silencio que dio origen a la historia de Ismael. Para comprender verdaderamente la historia de Ismael, debemos retroceder al momento en que todo comenzó, mucho antes de su nacimiento. No empieza con Agar, no empieza con el desierto, empieza con una promesa. Dios llamó a Abraham cuando aún vivía en Ur de los Caldeos. Lo sacó de su tierra, de su parentela, y lo llevó hacia una tierra que le mostraría. Y junto con ese llamado, vino una palabra que cambiaría su vida para siempre. Dios le prometió descendencia, le dijo que haría de él una gran nación, le dijo que su simiente sería innumerable, como las estrellas del cielo y como el polvo de la tierra. Imagina la fuerza de esa promesa en el corazón de un hombre que aún no tenía hijos. Abraham creyó. La Escritura dice que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esa fe fue el fundamento de su relación con Dios. Pero la fe no elimina la espera. Sarai, su esposa, era estéril. Los años pasaban. La tienda de Abraham permanecía sin el sonido de un niño. Cada promesa escuchada parecía chocar con una realidad biológica innegable. El cuerpo envejecía. La oportunidad natural disminuía. Aquí comienza el silencio que prepara el escenario para Ismael. No era silencio porque Dios hubiera olvidado su palabra. Era silencio porque el cumplimiento tenía un tiempo específico. Pero desde la perspectiva humana, la espera pesa. La promesa se siente lejana. La esperanza se mezcla con ansiedad. Imagínate las conversaciones nocturnas dentro de la tienda. Abraham recordando la promesa. Sarai observando su propio vientre vacío, la tensión invisible entre lo que Dios dijo y lo que sus ojos veían. En aquel contexto cultural, la descendencia no era solo un deseo emocional, era identidad, era legado, era continuidad del nombre. No tener hijos era una herida social y personal. Y es precisamente en ese espacio de espera donde comienza a gestarse la historia de Ismael. Porque cuando la promesa tarda, el corazón humano puede intentar ayudar a Dios. Dios había hablado claramente, pero no había detallado el cómo ni el cuándo. Abraham sabía que tendría descendencia, pero no sabía por qué medio exacto. Sarai sabía que la promesa existía, pero también sabía que su vientre no daba fruto. Esa tensión interior no es difícil de imaginar. La fe se sostiene,
pero la impaciencia susurra. Este es el punto exacto donde la historia de Ismael empieza a tomar forma, no como un accidente aislado, sino como consecuencia de una espera prolongada y de una decisión humana en medio de una promesa divina. Abraham tenía ya muchos años cuando salió de Harán. 10 años habían pasado desde que habitaba en la tierra de Canaán, y la promesa aún no se había materializado en forma de hijo. El silencio prolongado puede hacer que la mente busque soluciones alternativas. Y así, en medio de la promesa no cumplida todavía, en medio del anhelo de descendencia, en medio de la presión cultural y emocional, se prepara el escenario para una decisión que afectará generaciones. La historia de Ismael no comienza con rebelión ni con pecado deliberado contra Dios. Comienza con impaciencia, con deseo de ver cumplida la promesa, con la tensión entre fe y desesperación. Y esa tensión tan humana es el punto de partida de todo lo que vendrá después. Aquí dejamos el escenario preparado. La promesa está viva. La espera se ha alargado. El corazón comienza a buscar soluciones. Y en el siguiente momento de esta historia, una decisión tomada dentro de la tienda de Abraham cambiará el rumbo de una familia para siempre. 2. La decisión de Sarai. El nacimiento de una solución humana en medio de la promesa divina. El silencio se había prolongado. 10 años habían pasado desde que Abraham habitaba en la tierra de Canaán. 10 años sosteniendo una promesa que aún no se veía cumplida en forma de hijo. 10 años viendo cómo el tiempo avanzaba y el cuerpo envejecía. Sarai observaba su realidad cada día. La escritura es clara. Ella no daba hijos a Abraham. En aquel contexto cultural, la esterilidad no solo era un asunto íntimo, era una carga emocional, social y espiritual. Las mujeres eran valoradas por su capacidad de dar descendencia. Y Sarai, aunque amada por su marido, llevaba el peso de esa ausencia. Imagina el ambiente dentro de aquella tienda. La promesa de Dios flotando en el aire como una palabra poderosa, pero sin cumplimiento visible. Abraham creyendo, Sarai esperando, ambos avanzando en edad. Y es entonces cuando Sarai toma una decisión que cambiará el curso de la historia. Según la costumbre de la época, una mujer estéril podía entregar su sierva a su esposo para que por medio de ella tuviera descendencia. El hijo nacido en ese contexto sería considerado legalmente hijo de la esposa principal. No era una idea extraña dentro de la cultura antigua, era una práctica conocida. Sarai tenía una sierva egipcia llamada Agar. Ella le dice a Abraham algo profundamente humano. «Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella». Observa la expresión. Quizá no es una palabra de certeza, es una palabra de intento, es una propuesta que busca colaborar con la promesa. Abraham escuchó la voz de Sarai. El texto no menciona que consultara a Dios en ese momento. No hay oración registrada. No hay altar levantado antes de tomar la decisión. Solo hay acción. Y aquí es donde el corazón humano entra en escena. Cuando la promesa tarda, surge la tentación de ayudar a Dios, de acelerar lo que parece detenido, de construir con nuestras manos lo que deberían hacer por intervención divina. Abraham toma a Agar por mujer. Agar no era simplemente una figura secundaria. Era una mujer real, con emociones, con dignidad, con historia. Probablemente había llegado a la casa de Abraham desde Egipto, quizás como parte de los bienes obtenidos durante su estancia allí. Ahora su vida cambia radicalmente. Agar concibe. El vientre que pertenecía a la sierva ahora llevaba la semilla de Abraham. Y en ese instante, el equilibrio dentro del hogar se fractura. La escritura dice que cuando Agar vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Imagina esa dinámica. Sarai había propuesto el plan, pero ahora ve que la sierva lleva lo que ella no pudo llevar. La mirada de Agar cambia. Ya no es solo sierva,
Ahora es madre del primogénito de Abraham. El orgullo humano comienza a manifestarse, la humillación también. Sarai se siente herida, se siente desplazada, y va hacia Abraham con palabras cargadas de dolor. Mi afrenta sea sobre ti. Le recuerda que ella entregó a su sierva en su seno y que ahora, al verse encinta, la mira con desprecio. El hogar que buscaba asegurar la promesa ahora está lleno de tensión. Abraham responde con pasividad. Le dice que su sierva está en su mano y que haga con ella lo que bien le parezca. Sarai aflige a Agar. La escritura no detalla cada gesto, pero sí deja claro que la presión fue tan fuerte que Agar huyó. Y así, la decisión que parecía solución se convierte en conflicto. La promesa que debía unir ahora divide. La impaciencia produce dolor. Agar, embarazada, sola, herida, camina hacia el desierto. Detente un momento y piensa en esto. Ismael aún no ha nacido, pero ya está rodeado de tensión, de rivalidad, de heridas emocionales. La historia que comenzó con una promesa divina ahora ha pasado por una intervención humana. No es que Dios haya perdido el control, pero el camino se ha complicado. Sarai actuó desde su dolor. Abraham actuó desde su deseo de cumplir la promesa. Agar actuó desde el orgullo herido, cada uno movido por emociones reales. Y ahora el escenario cambia. Ya no estamos en la tienda familiar, estamos en el desierto. Una mujer embarazada, huyendo, cargando en su vientre el hijo que será llamado Ismael. Y en ese desierto, lejos de la tienda, lejos del conflicto, ocurrirá un encuentro que revelará algo sorprendente sobre el carácter de Dios. Porque aunque la decisión fue humana, la vida que crece en el vientre de Agar no está fuera del conocimiento divino. La historia continúa, y lo que sucederá junto a una fuente de agua en el desierto marcará para siempre la identidad de ese niño que aún no ha nacido. 3. El desierto y el encuentro con el Dios que ve y oye. Agar huye. La vemos avanzando por caminos polvorientos, dejando atrás la tienda de Abraham, dejando atrás el conflicto, la humillación, la tensión que se volvió insoportable. Está embarazada. Su cuerpo cambia, sus emociones también. No es solo una mujer herida, es una madre que carga vida dentro de sí. El desierto no es un lugar amable, es árido, silencioso, inmenso. El sol golpea con intensidad durante el día. Las noches pueden ser frías. El viento levanta arena que se pega a la piel. Allí no hay seguridad humana. No hay protección visible, y es precisamente en ese escenario, lejos de la tienda del patriarca, donde ocurre uno de los encuentros más sorprendentes de la historia bíblica. La Escritura dice que el ángel de Jehová la halló junto a una fuente de agua en el desierto, en el camino de Shur. Observa la expresión, la halló. No dice que Agar encontró a Dios, dice que Dios la encontró a ella, en medio de su huida, en medio de su dolor, en medio de una decisión que no comenzó con ella, pero que ahora la afecta profundamente. Dios se acerca. El ángel le habla por su nombre. Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Esa pregunta no es para obtener información, es para que ella reflexione, para que exprese su estado interior. Ella responde con sinceridad. Huyo de delante de Sarai, mi señora. No se justifica, no argumenta, simplemente declara su realidad. Entonces el ángel le dice algo que puede parecer difícil, pero es parte del proceso divino. Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Dios no ignora el conflicto, pero tampoco permite que la huida sea la solución final. Le pide regresar, le pide enfrentar la situación, y junto con esa instrucción viene una promesa. Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Escucha con atención esta parte. La promesa de multiplicación no está reservada exclusivamente para Isaac. Dios promete también a Agar una descendencia numerosa.
No es el hijo del pacto central, pero no es ignorado por el cielo. Luego viene el anuncio específico. He aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Ismael significa Dios oye. No es un nombre casual, es una declaración espiritual. Cada vez que su nombre sea pronunciado, recordará que Dios escuchó el clamor de una mujer en el desierto. El ángel continúa describiendo el carácter y el destino del niño. Será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Habitará delante de todos sus hermanos. Esta descripción no es maldición. Es una descripción de fortaleza, independencia y conflicto. Refleja una vida marcada por el desierto, por la supervivencia, por la autonomía. Agar escucha todo esto, y entonces ocurre algo profundamente conmovedor. Ella llama el nombre de Jehová que le habló. Tú eres el Dios que me ve. En hebreo, El Roi, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Imagina la profundidad de esa revelación. Una sierva egipcia, extranjera, marginada dentro de la estructura familiar, recibe una manifestación divina personal. No fue Abraham quien tuvo la visión esta vez. No fue Sarai, fue Agar. En el desierto, Dios se revela como el que ve y como el que oye. La fuente donde ocurrió este encuentro fue llamada Bir Lahai Roi, que significa el pozo del viviente que me ve. El desierto ya no es solo lugar de huida, es lugar de revelación. Agar regresa, no regresa igual, regresa con una palabra, regresa con identidad, regresa sabiendo que su hijo tiene un nombre dado por Dios. Y así, en la tienda de Abraham, nace Ismael. Pero ahora sabemos algo que cambia nuestra perspectiva. Su historia no es producto del olvido divino, no es un error fuera del control de Dios. Ismael es hijo de una decisión humana, sí, pero también es hijo escuchado por Dios. El niño crece dentro de un hogar donde hay tensión latente. Abraham tiene 86 años cuando nace Ismael. Es su primogénito. Durante años será el único hijo visible de la promesa. Pero el plan de Dios aún no ha terminado de revelarse. La presencia de Ismael en la casa prepara el escenario para un nuevo capítulo, donde el pacto será reafirmado y la distinción entre promesa y cumplimiento será aclarada. El desierto ya nos ha mostrado algo esencial. Dios oye el llanto, Dios ve la aflicción, Dios no ignora al que huye herido. Y ahora que Ismael ha nacido bajo esa palabra profética, la historia se dirige hacia un momento crucial donde Dios hablará nuevamente, estableciendo con claridad su pacto y el lugar que cada hijo ocupará dentro de su plan eterno. 4. El nacimiento de Ismael y los años en que fue el único heredero visible. Después del encuentro en el desierto y de la revelación del Dios que ve y oye, Agar regresó a la casa de Abraham. No volvió como una mujer derrotada, sino como alguien que había recibido palabra directa del cielo. Volvió con una promesa en su corazón y con un nombre profético para el hijo que llevaba en su vientre. El ambiente en la tienda seguramente no era el mismo. Sarai seguía siendo la señora. Agar volvía bajo su autoridad. Pero ahora había algo distinto. Sabía que Dios había intervenido. Sabía que su hijo no era fruto del azar, sino de un designio que el Señor conocía. Llegó el momento del parto. En aquella cultura, el nacimiento de un hijo varón era motivo de alegría pública. Más aún cuando se trataba del primer hijo de Abraham, el hombre que había recibido la promesa de una descendencia numerosa. Agar dio a luz. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Imagina ese instante. Un hombre que había esperado durante décadas sostiene en sus brazos a su primer hijo. Las promesas escuchadas años atrás parecían comenzar a materializarse. El nombre fue puesto tal como el ángel había ordenado: Ismael.
Cada vez que Abraham pronunciaba ese nombre, estaba diciendo algo profundo sin tal vez ser plenamente consciente de ello. Dios oye. El niño creció en la tienda de Abraham. Durante 13 años fue el único hijo del patriarca, el único heredero visible, el único que llevaba su sangre y su esperanza tangible. Podemos imaginar a Abraham enseñándole sobre el Dios que lo llamó desde Ur, hablándole de la promesa, mostrándole los altares levantados en Betel y Hebrón. Ismael no creció fuera del conocimiento del Dios verdadero. Creció dentro del hogar del hombre que había sido llamado amigo de Dios. Para Ismael, Abraham no era solo el patriarca, era su padre. Para Abraham, Ismael no era solo el resultado de una decisión humana, era su hijo, su primogénito, el niño que llenaba el silencio de la tienda con risa y movimiento. Y durante esos años, algo debió formarse en el corazón de Abraham, la convicción natural de que este era el cumplimiento de la promesa. Pero el cielo aún no había dicho la última palabra. El paso del tiempo no borró la promesa original. Dios no había cambiado su plan, pero permitió que durante 13 años Ismael fuera el hijo visible de Abraham. Imagina la dinámica familiar. Sarai aún sin hijos propios. Agar, madre del primogénito. Ismael creciendo fuerte en un entorno donde la promesa flotaba constantemente en el aire. Esos 13 años no fueron insignificantes. Fueron años de afecto, de formación, de vínculo. Sin embargo, la historia no estaba completa. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció nuevamente, no para cancelar a Ismael, no para ignorarlo, sino para aclarar el alcance exacto del pacto. Pero antes de llegar a ese momento crucial, debemos entender que Ismael no fue un error descartado. Fue un niño real, amado por su padre, parte activa del hogar, heredero visible durante más de una década. La historia de Ismael en esta etapa está marcada por estabilidad aparente. El conflicto inicial con Agar había quedado atrás. El desierto había sido superado. La vida en la tienda continuaba. Sin embargo, en el silencio de esos años, Dios estaba preparando una revelación que redefiniría el rumbo del pacto. Porque la promesa de Dios no se había olvidado, solo estaba esperando el tiempo señalado. Y cuando el Señor vuelva a hablar, lo hará con claridad absoluta. Confirmará bendición sobre Ismael, pero también establecerá una distinción que cambiará para siempre la estructura de la familia. El niño que durante 13 años fue el único heredero visible, pronto compartirá el escenario con un hijo nacido por milagro. Y ese momento marcará una nueva etapa en la historia, donde la diferencia entre promesa divina y solución humana será plenamente revelada. Antes de continuar con esta parte tan intensa de la historia, quiero pedirte algo muy importante. Tómate unos segundos y verifica si ya estás suscrito al canal. A veces pensamos que lo estamos, pero no lo hemos confirmado. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Eso nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo historias que fortalecen la fe y el entendimiento. Y si este mensaje está tocando tu corazón, compártelo con alguien. Envíalo a un amigo, a un familiar, a esa persona que quizá hoy está atravesando su propio desierto. Al compartir este video, estarás ayudando a que más personas lo encuentren y reciban esperanza. Tu acción puede marcar la diferencia en la vida de alguien más. 5. El pacto renovado. La bendición sobre Ismael y la distinción del hijo de la promesa. 13 años habían pasado desde el nacimiento de Ismael. 13 años en los que el niño creció como el único hijo de Abraham. 13 años en los que el patriarca pudo haber pensado en su corazón más íntimo que aquel muchacho era la respuesta definitiva a la promesa. Pero cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció nuevamente. No fue una visita casual.
fue una revelación trascendental. Dios se presentó como el Dios Todopoderoso y le dijo que caminara delante de él y fuera perfecto. Esa declaración no era solo exhortación moral, era preparación para un momento de redefinición espiritual. Dios renovó su pacto con Abraham, cambió su nombre. Ya no sería Abraham, sino Abraham, padre de multitudes. También cambió el nombre de Sarai por Sara. Los nombres nuevos no eran simbólicos solamente. Representaban identidad transformada y destino confirmado. En medio de esa revelación, Dios declaró algo que impactaría directamente la historia de Ismael. Le dijo a Abraham que Sara, su esposa, le daría un hijo nacido de su propio vientre a pesar de su edad avanzada. Y ese hijo sería llamado Isaac. Imagínate el impacto emocional de esas palabras. Abraham cayó sobre su rostro y se rió. No fue una risa de incredulidad burlona, sino de asombro humano ante lo imposible. Tenía casi 100 años. Sara tenía 90. La lógica natural decía que eso no podía suceder. Y entonces Abraham expresó algo profundamente humano. Ojalá Ismael viva delante de ti. Esa frase revela el amor de un padre. No estaba rechazando la palabra de Dios, pero estaba intercediendo por su hijo. Ismael no era para él un simple resultado de una decisión apresurada. Era su primogénito, su sangre, su hijo amado. Dios respondió con claridad. Confirmó que el pacto sería establecido con Isaac, el hijo que nacería de Sara. En Isaac sería llamada la descendencia que llevaría la línea específica del pacto, pero Dios no ignoró a Ismael. Escucha con atención lo que dijo el Señor. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. Esa frase conecta directamente con el significado de su nombre. Dios oye. Dios declaró que bendeciría a Ismael, que lo haría fructificar, que lo multiplicaría en gran manera, que engendraría 12 príncipes y sería una gran nación. No es una promesa menor, no es una bendición superficial, es una declaración poderosa sobre su futuro. Aquí debemos comprender algo esencial. La historia bíblica no presenta a Ismael como maldito o rechazado por completo. Presenta una distinción en función del pacto específico con Isaac. Pero la bendición sobre Ismael es real, confirmada y pronunciada por el mismo Dios. Después de esta revelación, Dios estableció la señal del pacto, la circuncisión. Abraham obedeció ese mismo día. Circuncidó a todos los varones de su casa. Ismael tenía 13 años cuando recibió la señal. Detente un momento y visualiza esa escena. El muchacho que había sido el único hijo durante 13 años participa del acto que sella el pacto entre Dios y Abraham. Es parte del hogar, es parte de la herencia espiritual. No está excluido de la familia ni del conocimiento del Dios verdadero. La distinción no es desprecio, es propósito diferente. Desde ese momento, el ambiente en la casa cambió. Ahora había una promesa clara sobre un hijo que aún no había nacido. Ismael ya no era el único heredero visible. Imagina la complejidad emocional. Abraham sosteniendo en su corazón el amor por Ismael y la expectativa por Isaac. Sara preparándose para un milagro biológico. Agar observando cómo la historia vuelve a moverse. El pacto renovado no elimina a Ismael, pero sí redefine su posición dentro del plan general. La historia está entrando en una etapa delicada, porque cuando Isaac nazca, el equilibrio que parecía estable durante 13 años se verá nuevamente alterado. Ismael, el hijo que fue centro de la casa, pronto compartirá espacio con el hijo del milagro, y esa convivencia no será sencilla. El pacto ha sido declarado, la bendición sobre Ismael ha sido confirmada, pero la tensión aún no ha alcanzado su punto más alto. El nacimiento de Isaac abrirá un nuevo capítulo donde el conflicto latente saldrá a la superficie y donde el desierto volverá a convertirse en escenario de prueba y de intervención divina.
La historia continúa, y cada paso nos acerca al momento en que el dolor de la separación revelará nuevamente el carácter del Dios que oye y que ve. 6. El nacimiento de Isaac y la tensión que despertó en la casa. El tiempo señalado por Dios llegó. Sara, aquella mujer que había esperado durante décadas, aquella que había soportado la humillación de la esterilidad, aquella que había entregado a su sierva como solución humana a una promesa divina, ahora experimenta lo imposible. La Escritura declara con claridad que el Señor visitó a Sara como había dicho. No fue casualidad, no fue coincidencia biológica, fue cumplimiento exacto de la palabra pronunciada años atrás. Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años. Imagina el ambiente en aquella tienda, la risa, la incredulidad transformada en gozo, la promesa hecha carne en un niño pequeño. Sara dijo: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. El nombre Isaac significa risa. Pero en medio de esa alegría, no podemos olvidar que Ismael ya tenía alrededor de 14 años. No era un niño pequeño, era un joven que había sido el único hijo durante más de una década, el centro del afecto paterno, el heredero visible. Ahora todo cambia. El nacimiento de Isaac no elimina a Ismael, pero redefine su lugar dentro de la familia. El niño creció y llegó el día del destete. En aquella cultura, el destete era un evento importante, una señal de que el niño había superado los primeros años frágiles de vida. Abraham hizo un gran banquete ese día. Imagina la celebración: invitados, comida, alegría visible. Isaac en brazos de su madre, Abraham orgulloso, el cumplimiento de la promesa tangible ante todos. Pero en medio de esa escena festiva ocurre un detalle que cambiará nuevamente la historia. Sara vio al hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, que se burlaba. La Escritura no detalla cada gesto ni cada palabra. Solo dice que se burlaba. Ese acto fue suficiente para encender en el corazón de Sara una alarma profunda. Para ella no era un gesto inocente, era una señal de tensión futura. El hijo de la sierva y el hijo de la promesa compartiendo espacio dentro de la misma herencia. Sara reaccionó con firmeza. Fue a Abraham y le dijo: «Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo, con Isaac». Sus palabras fueron contundentes. Detente un momento y siente el peso de esta escena. No es solo rivalidad, es la confrontación entre dos líneas dentro de una misma casa. Una nacida por iniciativa humana, otra por intervención divina directa. Abraham se entristeció en gran manera a causa de su hijo. Observa esa frase. No dice que se entristeció por Agar solamente. Dice que se entristeció por su hijo. Ismael no era para él una figura secundaria. Era carne de su carne. Era parte de su historia. Aquí vemos el conflicto más profundo de toda esta etapa. El amor paterno enfrentado a la dirección divina. La promesa central enfrentada al afecto real por el primogénito. El ambiente en la tienda debió llenarse de silencio tenso. Isaac aún pequeño, Ismael joven, quizá consciente de la tensión. Sara firme en su postura, Abraham dividido interiormente. La historia está llegando a un punto decisivo. El nacimiento de Isaac no solo trajo alegría, también expuso la incompatibilidad entre la solución humana y el cumplimiento sobrenatural. Y ahora la decisión que se tomará marcará para siempre el destino de Ismael. Porque lo que comenzó con una propuesta en la tienda, lo que se complicó con desprecio y huida al desierto, lo que se estabilizó durante 13 años, ahora se prepara para una separación definitiva. La siguiente escena nos llevará nuevamente al desierto. Pero esta vez no será huida impulsiva de Agar, será envío deliberado. Y el dolor que Abraham experimentará en ese momento revelará
Una vez más, el carácter del Dios que oye el clamor en medio del desierto. 7. La separación dolorosa, el envío al desierto y la prueba definitiva. La tensión en la tienda ya no podía ocultarse. Las palabras de Sara habían sido claras y firmes. El hijo de la sierva no heredaría con su hijo Isaac. No era simplemente una reacción emocional. Era una decisión que buscaba proteger la línea del pacto que Dios había establecido. Pero para Abraham, aquello no era un asunto teológico frío. Era personal, profundamente personal. La Escritura dice que el asunto pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. No habla solo de desacuerdo, habla de dolor. El padre que había esperado tanto tiempo por un hijo, ahora enfrentaba la posibilidad de separarse del primogénito que había amado durante años. Imagina esa noche en la tienda, Abraham probablemente caminando en silencio, recordando el día en que sostuvo por primera vez a Ismael, recordando sus primeros pasos, su crecimiento, su risa, recordando incluso el momento en que intercedió por él ante Dios, diciendo: «Ojalá Ismael viva delante de ti». El corazón de un padre no se divide con facilidad. Pero en medio de ese conflicto, Dios habló. El Señor le dijo a Abraham que no le pareciera grave el asunto por causa del muchacho y de su sierva. Le dijo que escuchara la voz de Sara, porque en Isaac sería llamada su descendencia. Aquí hay una reafirmación clara. La línea del pacto mesiánico, la promesa central hecha a Abraham, continuaría por medio de Isaac. Sin embargo, Dios añadió algo que revela su fidelidad y su compasión. «Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente». Observa la precisión de esas palabras. Dios no desconoce a Ismael, no lo abandona. Reconoce que es descendiente de Abraham y promete que también de él hará una nación. La decisión no es rechazo absoluto, es distinción de propósito. Al amanecer, Abraham madrugó. Esa frase es significativa. No retrasó la obediencia, no prolongó la angustia innecesariamente. Tomó pan y un odre de agua, los puso sobre el hombro de Agar y le entregó al muchacho. No vemos discursos largos, no vemos explicaciones detalladas, solo vemos obediencia dolorosa. Imagina ese momento. Un padre entregando provisiones mínimas para un viaje incierto, una madre sosteniendo a su hijo, un joven dejando atrás la tienda donde creció. El desierto vuelve a ser escenario. Agar parte con Ismael hacia el desierto de Beerseba. La escena es sobria, no hay celebración, no hay despedida pública, solo separación. La Escritura no registra las palabras exactas entre Abraham e Ismael, pero podemos imaginar el peso del silencio, el abrazo que quizá fue prolongado, la mirada que intenta memorizar el rostro del hijo. El desierto no es un lugar simbólico en esta historia, es real, es inhóspito, es peligroso. A medida que avanzan, el agua del odre comienza a disminuir. El sol se vuelve implacable, la tierra seca no ofrece refugio, y el momento crítico llega cuando el agua se acaba. Agar coloca al muchacho debajo de un arbusto, se aparta a distancia de un tiro de arco, porque dice que no quiere ver morir al niño. Imagina el corazón de esa madre, el recuerdo del encuentro anterior con el ángel del Señor, el nombre que llevaba su hijo, Ismael. Dios oye, y ahora en el punto más bajo, parece que la vida se apaga. Agar alza su voz y llora. El muchacho también alza su voz. Y entonces ocurre algo que confirma el carácter de Dios revelado desde el inicio de esta historia. Dios oyó la voz del muchacho. El ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo que no temiera porque Dios había oído la voz del muchacho donde estaba. El nombre vuelve a cobrar significado. Ismael. Dios oye. El Señor reafirma la promesa. Le dice que lo levante, que lo tome de la mano, porque hará de él una gran nación.
Y entonces Dios abrió los ojos de Agar. Observa esa expresión. El pozo de agua ya estaba allí, pero necesitaba revelación para verlo. Agar fue, llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. El desierto no fue lugar de muerte, fue lugar de confirmación. La Escritura concluye esta etapa diciendo algo poderoso. Y Dios estaba con el muchacho. No dice que estuvo con él solo en la casa de Abraham. Dice que estaba con él en el desierto. Ismael creció, habitó en el desierto, se hizo arquero, se estableció en el desierto de Parán. Su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. La separación fue dolorosa, pero no fue abandono divino. El muchacho que salió de la tienda con un odre de agua fue acompañado por la presencia de Dios. La historia continúa ahora con el crecimiento de Ismael fuera de la casa patriarcal, pero bajo la sombra de una promesa que el cielo no olvidó. El desierto no fue el final, fue el comienzo de una nueva etapa donde la bendición pronunciada años atrás empezaría a tomar forma visible en su descendencia. 8. El crecimiento de Ismael en el desierto y el cumplimiento visible de la promesa. Después de aquella escena desgarradora en el desierto de Beerseba, cuando el agua se agotó y el llanto parecía ser el último sonido antes de la muerte, la intervención divina cambió el rumbo de la historia. Dios oyó la voz del muchacho. Dios abrió los ojos de Agar. Dios reafirmó su promesa. Y el texto sagrado declara algo que no debemos pasar por alto. Dios estaba con el muchacho. Esa frase resume toda esta etapa. Ismael ya no está en la tienda de Abraham, ya no está bajo la protección directa del patriarca, ya no comparte el espacio con Isaac. Ahora su escenario es el desierto. El desierto de Parán se convierte en su hogar. Imagina el paisaje: extensiones de arena, colinas áridas, cielos inmensos, noches cubiertas de estrellas brillantes. El mismo cielo bajo el cual Abraham había escuchado la promesa de una descendencia innumerable, ahora cubre la vida de Ismael. Crece en un entorno duro. No hay muros de tienda que lo resguarden del viento, no hay estructura familiar como la que conoció en su infancia. Hay supervivencia, adaptación, fortaleza. La Escritura dice que fue arquero. Ese detalle no es menor. El arco es instrumento de caza y defensa. Es símbolo de independencia y capacidad de subsistencia en territorios abiertos. Ismael se convierte en hombre del desierto, forjado por el clima severo y por la necesidad de valentía constante. Aquí vemos cómo se empieza a cumplir lo que el ángel había dicho antes de su nacimiento. Sería hombre fuerte, viviría en tensión constante con otros, habitaría delante de sus hermanos. El desierto no lo destruyó, lo formó. Agar, su madre, permanece a su lado durante esos años. Ella ya había experimentado la revelación del Dios que ve y oye. Ahora presencia el crecimiento de su hijo bajo esa misma protección divina. La Escritura también menciona que Agar le tomó mujer de la tierra de Egipto. Ese detalle conecta con sus raíces. Agar era egipcia. Es posible que buscara para su hijo una esposa de su propio pueblo, alguien que compartiera idioma, cultura, costumbres. Ismael comienza a establecer su propia familia, su propio linaje. Ya no es el muchacho bajo el arbusto esperando la muerte, es un hombre que forma hogar. Y el cumplimiento de la promesa comienza a expandirse. Más adelante, la Escritura registra los nombres de sus hijos, 12 en total, 12 príncipes según sus naciones: Nebaiot, Cedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Yetur, Nafis y Sedema. 12 líderes, 12 clanes, 12 centros de descendencia que se expanden por regiones amplias. La palabra pronunciada por Dios se hace visible. Lo multiplicaré en gran manera. No fue una bendición simbólica, fue histórica, fue territorial, fue generacional.
La escritura señala que habitaron desde Javila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo hacia Asiria. Eso describe una extensión geográfica considerable. Ismael no fue olvidado en el desierto, se convirtió en padre de pueblos. Y sin embargo, aunque la Biblia presenta su crecimiento y expansión, mantiene clara la distinción establecida anteriormente. La línea del pacto mesiánico continuó por Isaac, pero la promesa de multiplicación sobre Ismael se cumplió con exactitud. Hay algo profundamente revelador en esta etapa. Dios no anuló su palabra sobre Isaac, pero tampoco retractó su bendición sobre Ismael. El hijo que nació en medio de una decisión humana fue sostenido por fidelidad divina, y en medio de esa expansión, el tiempo avanza. Ismael vive muchos años. La Escritura registra que vivió 137 años. Su vida no fue breve ni insignificante, fue extensa. Fue marcada por la formación del desierto y por la expansión de su descendencia. Pero antes de llegar al cierre de su vida, hay un momento significativo que revela que la historia no terminó en enemistad absoluta entre los hermanos. Cuando Abraham muere, algo notable ocurre. Isaac e Ismael se reúnen para sepultarlo. Ambos hijos, el de la promesa y el bendecido del desierto, juntos ante la tumba del padre. Ese gesto muestra que, a pesar de la separación y de los caminos distintos, el vínculo paterno permanecía. La historia de Ismael no es una historia de oscuridad perpetua, es una historia de tensión, de separación, de formación en el desierto, pero también de cumplimiento y de identidad. Y mientras la narrativa bíblica avanza hacia las generaciones posteriores, la presencia de Ismael continúa influyendo en la historia del cercano Oriente. Lo que comenzó con una decisión en la tienda pasó por el desierto, se confirmó por promesa divina y se consolidó en descendencia numerosa. La historia de Ismael está llegando a su conclusión biográfica, pero su legado seguirá extendiéndose en la narrativa bíblica y en la historia de los pueblos que surgirán de su linaje. En el siguiente momento veremos el cierre de su vida y la manera en que la Escritura resume su existencia bajo la sombra de la palabra que Dios pronunció desde el principio. Quiero hacer una breve pausa antes de continuar con esta parte tan significativa de la historia. Si este mensaje está hablando a tu corazón, si sientes que algo dentro de ti se identifica con lo que estamos aprendiendo, suscríbete ahora mismo al canal y deja tu like en el video. Puede parecer un gesto pequeño, pero tiene un impacto enorme. Al suscribirte y dar like, ayudas a que más personas encuentren este contenido, a que el mensaje llegue a quienes hoy están atravesando momentos difíciles y necesitan esperanza. Tu apoyo no es solo un clic, es una manera de extender esta historia a más corazones. 9. La muerte de Abraham y el reencuentro silencioso entre los hijos. Los años pasaron, las generaciones comenzaron a multiplicarse. Isaac siguió la línea del pacto. Ismael creció en el desierto y formó su propia nación. Los caminos de ambos hermanos fueron distintos, pero no quedaron borrados uno del otro. Y llega un momento inevitable en la historia. Abraham envejece. El hombre que había salido de Ur por obediencia, el que había levantado altares, el que había esperado décadas por una promesa, el que había amado a dos hijos en medio de tensiones profundas, llega al final de su vida. La Escritura dice que Abraham murió en buena vejez, anciano y lleno de días. Esa expresión no es simplemente cronológica, indica plenitud, una vida larga, cargada de experiencias, de encuentros con Dios, de pruebas superadas y de promesas cumplidas. Pero hay un detalle que merece toda nuestra atención. Isaac e Ismael, sus hijos, lo sepultaron, ambos juntos. Detente un momento en esa escena. No es una frase secundaria, es una imagen poderosa. Los dos hijos, el del pacto y el del desierto, de pie ante el cuerpo sin vida del Padre que los marcó para siempre. No sabemos cuánto tiempo hacía que se habían visto. No conocemos el tono exacto de sus palabras.
La Biblia no describe diálogos, pero sí registra el acto. Se reunieron para honrar a su padre. Lo sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, hijo de Zoareteo, frente a Mamre. Ese era el lugar que Abraham había comprado como posesión para sepultura. Allí reposaba también Sara. El mismo terreno adquirido años atrás ahora se convierte en el punto de encuentro final entre los hermanos. Imagina el silencio, el peso del momento. Isaac recordando su infancia bajo la mirada de Abraham. Ismael recordando los años en la tienda antes de la separación. La historia no termina en odio abierto, no termina en violencia fraterna como la de Caín y Abel. Termina con un acto conjunto de respeto. Eso no significa que no hubiera tensiones históricas posteriores entre descendientes, pero en este instante específico vemos algo diferente. Ambos hijos reconocen al mismo padre. Ambos participan del mismo duelo. Ambos miran hacia atrás y reconocen la figura que los formó de maneras distintas. Después de la muerte de Abraham, la Escritura menciona que Dios bendijo a Isaac, su hijo. La línea del pacto continúa, pero Ismael no desaparece de la narrativa bíblica inmediatamente. Se nos informa sobre su vida y su descendencia, se enumeran sus hijos, los 12 príncipes según sus naciones, se describe la extensión territorial donde habitaron, y luego se registra el final de su vida. Ismael vivió 137 años, murió y fue reunido a su pueblo. Esa expresión, reunido a su pueblo, es la misma utilizada para describir la muerte de los patriarcas. Indica que su vida tuvo cierre digno dentro del marco de la historia familiar. El muchacho que lloró bajo un arbusto en el desierto no murió olvidado. Vivió una vida larga, fue padre de príncipes, habitó regiones amplias y su nombre quedó registrado en la genealogía bíblica. La historia de Ismael no es una nota al margen, es parte integral del relato patriarcal. Desde la promesa inicial, pasando por la impaciencia humana, el conflicto doméstico, el desierto, la intervención divina, la separación dolorosa, el crecimiento independiente y la expansión generacional, su vida estuvo marcada por la tensión entre elección divina específica y bendición amplia. Y ahora, con la muerte de Abraham y el cierre biográfico de Ismael acercándose, la historia entra en su última etapa. Ya no veremos a Ismael como protagonista activo, pero veremos el legado que dejó y cómo su nombre seguirá resonando en la narrativa de las generaciones futuras. El hijo llamado Dios, vivió bajo la sombra de esa verdad, y aunque su camino fue distinto al de Isaac, nunca estuvo fuera del conocimiento ni de la fidelidad de Dios. 10. La muerte de Ismael y el cierre de una vida marcada por el desierto y la promesa. La Escritura, fiel en su sobriedad, nos conduce finalmente al cierre de la vida de Ismael. Después de haber visto su crecimiento en el desierto, su consolidación como arquero, su establecimiento en Parán, su matrimonio con mujer egipcia y el nacimiento de sus 12 hijos, el texto bíblico registra el final de su existencia con una frase que, aunque breve, está cargada de significado. Estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y murió y fue reunido a su pueblo. Detente en esa cifra, 137 años. No fue una vida corta, no fue una historia trágicamente interrumpida en el desierto. No fue un destino borrado por la separación de la casa de Abraham. Fue una vida prolongada, completa dentro de su marco histórico. El muchacho que salió con un odre de agua al hombro de su madre, el joven que creció entre arenas y arcos, el hombre que fundó clanes y dio origen a príncipes, vivió más de un siglo. Su muerte no es descrita con drama, no se narran últimas palabras. La Escritura mantiene su estilo sobrio,
pero el hecho de que se registre su edad y su reunión con su pueblo indica que su vida fue reconocida y considerada dentro del linaje histórico de los patriarcas. Reunido a su pueblo es una expresión utilizada para hombres de honor en la narrativa bíblica. Indica descanso junto a los suyos, continuidad en la memoria de la familia. Ismael no fue borrado de la historia. Su descendencia ya estaba establecida. Sus 12 hijos habían formado sus respectivas tribus. Sus territorios se extendían desde Javila hasta Shur, frente a Egipto, hacia Asiria. La promesa pronunciada por Dios años atrás en la tienda de Abraham se había cumplido con exactitud. Lo bendeciré, lo multiplicaré en gran manera. No fue herencia del pacto mesiánico, pero sí fue herencia de bendición. La vida de Ismael estuvo marcada por contrastes. Nació en medio de una decisión humana apresurada. Fue causa de conflicto en la casa. Experimentó el desierto desde niño, vivió la separación del padre, creció fuera del centro del pacto específico, pero también fue oído por Dios. Fue visto en su aflicción, fue sostenido en su juventud, fue multiplicado en su descendencia. Si miramos toda su trayectoria, vemos una historia de tensión entre elección y misericordia, entre distinción y cuidado divino, y ahora que su vida terrenal concluye, su legado continúa. La Biblia no desarrolla ampliamente la narrativa de sus años finales, pero su presencia en las genealogías posteriores y en los pueblos que surgieron de su linaje demuestra que su impacto no fue pequeño. La historia que comenzó con la impaciencia de Sarai terminó con una nación establecida. El niño, cuyo nombre significa Dios, oye, vivió bajo la sombra de esa verdad hasta el final. Su vida no fue perfecta, no fue central en la línea del pacto, pero fue significativa, bendecida y registrada con precisión en la historia sagrada. Y así, con su muerte, se cierra el ciclo biográfico de Ismael. Pero su historia, más allá de la cronología, deja una enseñanza profunda que se hará evidente al reflexionar sobre todo lo vivido desde la promesa inicial hasta el cumplimiento final. Porque el Dios que oye no abandona ni siquiera a aquellos que nacen en medio de decisiones humanas imperfectas. La narrativa patriarcal continúa ahora con Isaac y su descendencia, pero el nombre de Ismael permanece como testimonio eterno de que el cielo escucha incluso en el desierto más árido. 11. El legado de Ismael en las generaciones posteriores y su lugar dentro de la historia bíblica. Aunque la vida terrenal de Ismael llegó a su fin después de 137 años, la Escritura no permite que su nombre desaparezca en el silencio. Su historia no se limita a su nacimiento, al desierto o a la separación. Continúa extendiéndose a través de su descendencia. La Biblia registra cuidadosamente los nombres de sus 12 hijos, llamados príncipes según sus naciones. Este detalle no es casual. En el mundo antiguo, el número 12 tiene un peso simbólico y estructural. Representa organización tribal, liderazgo, expansión territorial. Nebaiot, el primogénito, seguido por Cedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Cada uno de estos nombres representa una tribu, un clan, una identidad que comenzó en el vientre de Agar y se expandió bajo la bendición pronunciada por Dios. Recuerda la palabra dada por el Señor a Abraham. 12 príncipes engendrará. No fue una metáfora, fue cumplimiento literal. Las tribus descendientes de Ismael habitaron regiones amplias que se extendían desde Javila hasta Shur, frente a Egipto, hacia Asiria. Esto nos habla de una expansión considerable en el mundo antiguo. No fueron grupos pequeños ni insignificantes. Fueron pueblos estructurados, con liderazgo definido. Ismael no quedó como figura secundaria en la historia de los pueblos del cercano oriente. Su descendencia tuvo presencia, territorio, influencia. Y aquí debemos entender algo profundo dentro de la narrativa bíblica.
Dios no anuló la vida de Ismael por no ser el hijo del pacto mesiánico. Tampoco lo dejó fuera del registro histórico. Su genealogía está escrita, sus hijos están nombrados, su territorio está descrito. Eso revela un principio espiritual importante. La elección específica de Isaac no significó la inexistencia del propósito para Ismael. Fue un camino diferente, pero no un camino vacío. Cuando la Biblia continúa relatando la historia de Isaac y luego de Jacob, las tribus descendientes de Ismael no desaparecen del escenario histórico. Aparecen en el trasfondo de diversas narrativas, mostrando que el linaje de Abraham se expandió en múltiples direcciones. La historia bíblica siempre mantiene esa tensión entre línea del pacto y bendición extendida. Ismael representa esa realidad. No fue el portador de la promesa mesiánica, pero fue parte de la expansión del nombre de Abraham. Fue parte del cumplimiento de que Abraham sería padre de muchas naciones. Observa cómo se cumple incluso el cambio de nombre dado por Dios. Abraham, padre de multitudes, no solo padre de una nación, padre de naciones. Isaac daría origen a Israel. Ismael daría origen a otros pueblos. Ambos hijos reflejan aspectos diferentes del cumplimiento de la palabra divina. La narrativa bíblica no romantiza la vida de Ismael ni la demoniza. La presenta con sobriedad, con claridad, con distinción. En su legado vemos el impacto de una decisión humana, pero también la fidelidad de Dios para sostener vida donde Él permite que exista. Y ahora, al mirar hacia atrás desde este punto de la historia, podemos ver toda la trayectoria completa, desde la promesa inicial a Abraham, pasando por la impaciencia de Sarai, el nacimiento de Ismael, el conflicto doméstico, el desierto, la intervención divina, la separación, la formación en Parán, el establecimiento de tribus, hasta su muerte y legado. Cada etapa encaja como piezas de un mismo relato. Ismael no fue un error fuera del control de Dios. Fue una vida real, con destino definido dentro del marco histórico de la Biblia. Y mientras la narrativa bíblica continúa avanzando hacia las generaciones de Isaac y Jacob, el nombre de Ismael permanece como recordatorio de que la historia de Dios con los hombres es compleja, profunda y llena de matices. La elección divina no niega la misericordia. La distinción no elimina la bendición. Y así, el legado de Ismael queda establecido no solo en la arena del desierto, sino en las páginas mismas de la Escritura. Su historia está completa en su biografía, pero su impacto continúa resonando en la historia de los pueblos que surgieron de su linaje. La próxima reflexión nos permitirá mirar esta vida en su totalidad y comprender el mensaje espiritual que atraviesa cada uno de sus episodios. 12. La dimensión espiritual de la historia de Ismael dentro del plan divino. Al llegar a este punto de la historia, después de haber recorrido el nacimiento, la separación, el desierto, la multiplicación y el legado de Ismael, es necesario detenernos y mirar el cuadro completo, porque la historia de Ismael no es simplemente una biografía antigua, es un capítulo profundamente significativo dentro del desarrollo del plan de Dios con Abraham y con las naciones. Desde el principio, cuando Dios llamó a Abraham, le prometió que sería padre de multitudes, no solo de un pueblo, de naciones. Esa palabra comienza a cumplirse de manera visible tanto en Isaac como en Ismael. Isaac representa la línea específica del pacto, aquella que conduciría eventualmente al pueblo de Israel y, según la promesa, a la bendición universal. Pero Ismael representa la expansión lateral de esa misma promesa, la multiplicación más amplia, la expresión territorial y tribal de la palabra divina. Dios nunca negó la existencia de Ismael, nunca lo llamó error, nunca dijo que su vida estuviera fuera de su conocimiento. Desde antes de su nacimiento, el ángel del Señor anunció su nombre y su destino.
En el desierto fue escuchado, en la separación fue protegido, en su juventud fue acompañado, en su descendencia fue multiplicado. Su historia nos muestra una verdad profunda sobre el carácter de Dios. Dios distingue funciones, pero no niega dignidad. Isaac fue el hijo del pacto específico, pero Ismael fue hijo de Abraham y fue bendecido como tal. Esa distinción es clave para entender la narrativa bíblica sin confusión. Ismael no fue el portador de la línea mesiánica, pero fue parte del cumplimiento de la palabra que dijo que Abraham sería padre de muchas naciones. Si miramos con atención, vemos que incluso en el conflicto doméstico, Dios actuó con equilibrio. Cuando Sara pidió la expulsión, Dios confirmó la línea de Isaac, pero también reafirmó la promesa sobre Ismael. No fue favoritismo arbitrario, fue propósito soberano. Y aquí hay una enseñanza espiritual profunda. La historia de Ismael revela que las decisiones humanas pueden generar consecuencias complejas. La impaciencia de Sarai produjo conflicto. La intervención sin consulta divina trajo tensión. Pero aún así, Dios no abandonó la vida que nació en medio de esa decisión. Eso no significa que Dios aprobó la impaciencia. Significa que su soberanía es capaz de sostener incluso lo que surge de la debilidad humana. Ismael es testimonio de que la misericordia de Dios opera incluso en escenarios imperfectos. Su nombre, Dios oye, atraviesa toda su trayectoria. Dios oyó el llanto de Agar. Dios oyó la voz del muchacho en el desierto. Dios oyó la intercesión de Abraham cuando dijo, ojalá Ismael viva delante de ti. Cada etapa de su vida está marcada por esa verdad. Y cuando finalmente la Escritura cierra su biografía diciendo que murió y fue reunido a su pueblo, no lo hace con desprecio ni con juicio severo, lo hace con sobriedad, con reconocimiento histórico. Ismael ocupa un lugar real dentro de la historia sagrada. No es el protagonista central del pacto, pero tampoco es figura olvidada. Su existencia muestra que el plan de Dios es amplio, que su misericordia alcanza, que su fidelidad sostiene. Y mientras la narrativa bíblica continúa desarrollándose con Isaac, Jacob y las generaciones posteriores, el eco del nombre Ismael permanece como recordatorio de que el Dios que llamó a Abraham es también el Dios que escucha en el desierto. La historia está completa en términos biográficos, pero su mensaje espiritual se despliega plenamente cuando la contemplamos en su totalidad. Desde la promesa hasta el legado, desde la tienda hasta el desierto, desde la tensión hasta la multiplicación. Ismael vivió bajo la mirada de Dios, y esa verdad es el hilo invisible que une cada capítulo de su vida. Antes de seguir avanzando en esta historia tan profunda, quiero pedirte algo con todo el corazón. Si este mensaje está tocando tu vida, compártelo ahora mismo con alguien que necesite esperanza. Dale like al video, suscríbete al canal y no olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las próximas historias. Cada vez que compartes, cada vez que apoyas con un like y una suscripción, estás ayudando a que más personas encuentren este contenido. Tal vez alguien que hoy está viviendo su propio desierto necesita escuchar exactamente lo que estamos hablando aquí. Tu apoyo no es solo interacción, es una forma de llevar luz y esperanza a otros. 13. Ismael y la tensión entre promesa y propósito. Una mirada completa a su identidad. Al contemplar toda la historia de Ismael, desde su concepción hasta su muerte, es inevitable percibir una tensión constante. No una tensión superficial, sino una tensión profunda entre promesa y propósito, entre lo que el hombre intenta construir y lo que Dios establece soberanamente. Ismael nace en un momento de impaciencia humana. Sarai, cansada de esperar, propone una solución culturalmente aceptable, pero espiritualmente precipitada. Abraham escucha, Agar concibe, el niño
nace. Desde ese instante, Ismael carga una identidad compleja. No eligió su contexto, no decidió las circunstancias que lo rodearon. Nació en medio de una promesa que aún no había sido cumplida por el camino divino establecido. Y sin embargo, desde antes de su nacimiento, Dios ya había pronunciado palabras sobre él. El ángel del Señor dijo que su nombre sería Ismael, porque Dios había oído la aflicción de Agar. Es decir, su identidad está marcada no solo por la decisión humana que lo trajo al mundo, sino por la intervención divina que lo reconoció. Aquí hay algo profundamente revelador. Ismael no fue invisible para Dios en ningún momento. Cuando creció en la tienda de Abraham, fue amado por su padre. Cuando fue separado y enviado al desierto, fue oído por el cielo. Cuando el agua se agotó y la muerte parecía cercana, Dios abrió los ojos de su madre para mostrarle provisión. Cuando se estableció en Parán, Dios estaba con él. La Escritura no lo presenta como un hijo maldito. Tampoco lo presenta como heredero del pacto central. Lo presenta como hombre real, con destino claro y con promesa específica. Ismael representa una vida que existe dentro del plan de Dios, aunque no ocupe el centro del pacto mesiánico. Y esta distinción es importante. Isaac fue el hijo de la promesa directa, nacido por intervención sobrenatural en el tiempo señalado. Ismael fue el hijo nacido en el tiempo humano, pero sostenido por la fidelidad divina. Ambos forman parte del cumplimiento de que Abraham sería padre de multitudes. Cuando Dios cambió el nombre de Abram a Abraham, padre de muchas naciones, esa palabra comenzó a cumplirse tanto por medio de Isaac como por medio de Ismael. La existencia de Ismael no contradice el pacto, lo amplía en otra dirección. La Biblia no oculta el conflicto entre los hermanos, no suaviza la separación, no minimiza el dolor, pero tampoco niega la bendición sobre el hijo de Agar. Y aquí vemos la profundidad del carácter divino. Dios puede elegir una línea específica para un propósito redentor sin abandonar a quienes están fuera de esa línea. Ismael no fue el canal por el cual vendría la promesa mesiánica, pero fue canal de multiplicación, de expansión tribal, de formación de pueblos. Su historia nos recuerda que la soberanía de Dios no es limitada por las decisiones humanas y tampoco es anulada por ellas. Desde la perspectiva espiritual, Ismael es testimonio de que Dios oye incluso cuando las circunstancias nacen de errores humanos. La impaciencia de Sarai generó consecuencias, pero no generó ausencia divina. El conflicto doméstico produjo separación, pero no produjo olvido celestial. El desierto trajo dolor, pero también revelación. Ismael creció lejos del centro del pacto, pero nunca lejos del conocimiento de Dios. Y al final de su vida, cuando la Escritura registra que murió y fue reunido a su pueblo, lo hace con la misma sobriedad y dignidad con la que habla de otros patriarcas. Eso nos permite entender que su historia no es marginal, es parte integral del relato bíblico. La identidad de Ismael está marcada por tres elementos que atraviesan toda su vida: nacimiento en medio de tensión, preservación en medio del desierto, multiplicación en cumplimiento de promesa. Y mientras la historia bíblica continúa desarrollándose con Isaac y sus descendientes, la figura de Ismael permanece como recordatorio permanente de que el Dios que hace pacto también escucha el llanto en la arena. Su historia no compite con la de Isaac, se desarrolla en paralelo, mostrando otra dimensión del cumplimiento de la palabra dada a Abraham. Y así, al acercarnos al cierre definitivo de esta narrativa, podemos ver que Ismael no fue simplemente el hijo de la sierva, fue el hombre cuyo nombre proclamó para siempre una verdad eterna: Dios oye. Esa fue su identidad desde el vientre hasta el final de sus días.
14. La memoria de Ismael en la narrativa bíblica y el eco de su nombre en la historia. Al recorrer toda la trayectoria de Ismael, desde su nacimiento hasta su muerte, vemos una vida marcada por momentos intensos, decisiones humanas complejas y promesas divinas fielmente cumplidas. Sin embargo, su historia no termina simplemente con la frase que declara su fallecimiento y su reunión con su pueblo. Su memoria permanece dentro de la narrativa bíblica como una figura que ayuda a comprender la amplitud del plan de Dios. Después de su muerte, la Escritura conserva cuidadosamente el registro de sus descendientes. No lo hace de manera superficial. Enumera sus hijos por nombre, establece sus territorios y confirma su condición de príncipes según sus naciones. Esto indica que la herencia de Ismael no fue insignificante ni pasajera. Fue estructurada, reconocida y consolidada. Cada nombre mencionado representa una familia, una tribu, una historia que comenzó en la tienda de Abraham y se expandió bajo el cielo abierto del desierto. Cuando el texto dice que habitaron desde Javila hasta Shur, frente a Egipto, hacia Asiria, está describiendo una extensión geográfica estratégica en el mundo antiguo. Ismael no vivió en aislamiento. Su descendencia ocupó espacios relevantes dentro del mapa histórico. Y mientras la línea del pacto continuaba a través de Isaac y luego de Jacob, el nombre de Ismael permanecía como parte del entramado mayor de los pueblos que surgieron de Abraham. Esto es importante porque nos muestra que el cumplimiento de la promesa divina fue más amplio de lo que a veces imaginamos. Dios le había dicho a Abraham que sería padre de muchas naciones, no de una sola, no de un único linaje, de muchas. Y en ese sentido, Ismael fue parte visible de ese cumplimiento. Su historia también nos recuerda algo profundamente humano. Ismael no eligió nacer en medio de un conflicto, no eligió la impaciencia que lo trajo al mundo, no eligió la tensión que marcó su infancia, pero sí vivió bajo la mano protectora de Dios en cada etapa. Cuando fue expulsado, no fue olvidado. Cuando estuvo al borde de la muerte en el desierto, fue oído. Cuando creció lejos de la casa de su padre, fue acompañado por la presencia divina. Cuando formó su propia familia, fue multiplicado según la palabra pronunciada por el Señor. La memoria de Ismael en la Biblia no es la de un villano ni la de un rival eterno. Es la de un hombre que tuvo un destino diferente, pero no ajeno a la fidelidad de Dios. Incluso el breve momento en que se menciona su presencia junto a Isaac para sepultar a Abraham nos deja una imagen poderosa. Dos caminos distintos, pero un mismo Padre. Dos historias entrelazadas por una promesa que comenzó mucho antes de que ellos nacieran. Ese instante de reunión frente a la tumba de Abraham revela que, aunque la separación fue real, la historia no fue definida exclusivamente por enemistad personal. Ismael permanece en la memoria bíblica como el hijo que experimentó tanto la tensión como la misericordia, como el hombre del desierto cuya vida fue moldeada por la supervivencia, pero sostenida por la palabra divina. Y cuando pensamos en su nombre, Ismael, recordamos la frase que lo define desde el principio hasta el final. Dios oye. No fue un nombre poético sin significado. Fue una declaración que atravesó toda su existencia, desde el llanto de su madre hasta el clamor en el desierto, desde la intercesión de Abraham hasta la multiplicación de sus hijos. La memoria de Ismael no está marcada por derrota, está marcada por cumplimiento diferente. Y al acercarnos al cierre definitivo de esta historia, podemos contemplar su vida como una pieza esencial dentro del gran mosaico bíblico, no el centro del pacto, pero sí parte del cumplimiento de una promesa mayor. La historia está lista para concluir con una mirada final que reúna todos estos elementos y nos permita comprender, en conjunto,
lo que significa verdaderamente la vida de Ismael dentro del relato sagrado. 15. Conclusión. La historia completa de Ismael y el Dios que oye en el desierto. Hemos recorrido toda la vida de Ismael, desde la tienda de Abraham hasta las extensiones del desierto, desde el vientre de Agar, marcado por la tensión, hasta la consolidación de una nación formada por 12 príncipes, desde el llanto bajo un arbusto hasta la muerte a los 137 años. Y ahora, al contemplar la historia completa, podemos verla con claridad y profundidad. Ismael nació en medio de la impaciencia humana. Fue el resultado de una decisión tomada cuando la promesa parecía tardar demasiado. Su llegada trajo conflicto al hogar de Abraham. Su existencia generó tensiones que desembocaron en separación. Pero esa no es toda la historia. Antes de que naciera, Dios ya había pronunciado su nombre. En el momento más oscuro del desierto, Dios escuchó su voz. Cuando fue expulsado de la casa, Dios no lo expulsó de su cuidado. Cuando creció lejos del centro del pacto, Dios estuvo con él. Cuando formó su propia descendencia, la promesa de multiplicación se cumplió con exactitud. Ismael no fue el hijo del pacto específico que conduciría a la línea mesiánica. Ese lugar le correspondió a Isaac. Pero Ismael fue hijo de Abraham, fue escuchado por Dios, fue multiplicado como nación. La Biblia no presenta su historia como fracaso absoluto, tampoco la coloca como centro del plan redentor. La presenta con equilibrio, con sobriedad y con verdad. Ismael es testimonio de que el plan de Dios es soberano, pero también misericordioso. La soberanía se ve en la elección de Isaac para la línea del pacto. La misericordia se ve en la bendición otorgada a Ismael. Su vida nos enseña que incluso cuando el ser humano actúa por impaciencia, Dios sigue teniendo control sobre el resultado final. No justifica el error, pero tampoco abandona a quienes nacen en medio de circunstancias imperfectas. Desde la primera vez que Agar escuchó la voz del ángel en el desierto, hasta el momento en que Ismael fue reunido a su pueblo, hay un hilo invisible que atraviesa toda su historia. Ese hilo es la fidelidad divina. Cada etapa confirma el significado de su nombre. Dios oye. Dios oyó la aflicción de Agar. Dios oyó el clamor del muchacho. Dios oyó la intercesión de Abraham por su hijo. Y la evidencia de que oyó está en la multiplicación de su descendencia, en la extensión territorial de sus tribus y en la permanencia de su nombre en las páginas de la Escritura. La historia completa de Ismael no es una historia de sombra permanente, es una historia de tensión y cuidado, de separación y preservación, de desierto y cumplimiento. Cuando observamos su vida desde el principio hasta el final, comprendemos que ningún ser humano está fuera del alcance de la mirada divina. Ismael vivió bajo el cielo abierto del desierto, pero nunca estuvo fuera de la presencia de Dios, y así concluye la historia completa de Ismael. Una historia que nos recuerda que el Dios que hace pactos también escucha el llanto, que el Dios que distingue propósitos también sostiene vidas, y que incluso en los escenarios más áridos, su palabra sigue cumpliéndose con precisión y fidelidad. Y así termina la historia del personaje bíblico Ismael, una historia que comenzó en medio de la tensión, que atravesó el dolor del rechazo y el silencio del desierto, pero que nunca estuvo fuera de la mirada de Dios. Tal vez tú también has sentido que tu lugar fue desplazado, que tu historia comenzó con heridas que no elegiste, que caminaste por tu propio desierto sin entender por qué. Ismael nos deja una verdad poderosa. Aunque el comienzo haya sido difícil, aunque el camino haya sido marcado por separación y soledad, Dios oye. Cuando el agua parece acabarse y el corazón se llena de temor, el cielo sigue atento.
La solución no estuvo en la fuerza del muchacho, ni en la protección de la tienda, sino en la intervención divina. Y esa misma promesa permanece viva hoy. El Dios que oyó en el desierto sigue escuchando. Tu historia no termina en el dolor. Puede transformarse en propósito cuando descubres que nunca estuviste fuera de la voz de aquel que oye. Hemos llegado al final de esta historia. Y ahora quiero escucharte a ti. Cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te impactó de este video. ¿Qué parte tocó más tu corazón? Tu opinión es muy importante y enriquece esta comunidad. Cuando comentas, das like y te suscribes al canal, estás ayudando a que más personas encuentren este contenido y también puedan ser edificadas por estas historias. Tu participación no es solo un mensaje más, es una forma de hacer que esta palabra llegue más lejos. Te leo en los comentarios.